Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra charla. Eh, bueno, a todos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este evento tan especial, promovido por la compañía Tecnigrasas, Suplementos y Nutrientes AS. Mi nombre es Santiago González, yo soy el director nacional de ventas, y en esta oportunidad nos reunimos para escuchar al doctor Rolando Hernández, quien nos hablará sobre los usos de los ácidos grasos esenciales en la programación fetal de bovinos. Un tema bastante interesante que nos compete a todos. El doctor Rolando es médico veterinario con máster en nutrición animal. Eh, Además, es investigador y estudioso del tema. Su background nos honra en este espacio que busca generar aprendizaje y mejorar la eficiencia productiva a través de la nutrición. Quiero invitarlos a ser parte activa de este espacio de aprendizaje y conocimiento. Doctor Rolando, la audiencia es toda suya. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias, Santiago, por la invitación y a la compañía por el espacio para compartir, y a todos los asistentes hoy en la tarde para comenzar a comentar un poco sobre este tema tan interesante como es la programación fetal bovina y su afectación a través de los ácidos grasos esenciales. ¿Me oye, Santiago? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Entonces, bueno, voy a dar inicio a la presentación y a compartir. Ve mi pantalla también, ¿verdad? Correcto. Ok. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema, quizás para comprender un poco de background desde el punto de vista de por qué el interés de este tema, es que en el año 2012 tuve la oportunidad en conjunto de con otro grupo de investigadores de participar en el 17º Congreso Internacional de Reproducción Animal, donde tuvimos la oportunidad de asistir para presentar una serie de trabajos que veníamos realizando con la utilización de estos ácidos grasos esenciales en el desempeño productivo y reproductivo tanto de ganado de leche como de ganado de carne, específicamente en hembras y con énfasis en las vacas de primer parto. En el marco de esta conferencia pudimos, se dictó una conferencia magistral llamada o que hacía referencia al efecto del ambiente maternal durante la gestación sobre la foliculogénesis ovárica y las consecuencias que tenían esto sobre la fertilidad de la cría en su edad adulta. Y para mí fue un tema bien innovador y bien interesante porque hablaba no de los efectos que tenía, en este caso, haciendo énfasis en lo que se refiere al ambiente maternal, estaban haciendo mucho énfasis en lo que tenía que ver con el componente nutricional. Y lo que estaban evaluando no era el efecto de la nutrición sobre la madre, sino el efecto que tenía la nutrición sobre un parámetro en específico en la vida adulta de ese animal, pero que el factor que se quería evaluar o su afectación era durante la etapa fetal de ese animal, lo que para mí era totalmente una novedad en ese momento. Básicamente es que evidencias mostraron ese grupo de investigación, que las restricciones nutricionales que sufrían las vacas, bien sea de leche o de carne, durante la gestación temprana, no solo afectaban el desempeño reproductivo inmediato de esa hembra, sino que podían tener un impacto negativo en la reproducción de la cría cuando llegara a la edad adulta. Y el parámetro que utilizaron para llegar a esta conclusión fue la foliculogénesis ovárica, la cual ocurre durante el periodo fetal. Específicamente en el caso de la hembra bovina, ocurre en el periodo que va desde la concepción hasta los primeros 110 días de gestación. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí está ocurriendo que las células pluripotenciales, ese grupo de células que se puede transformar en cualquier tejido, se están transformando en ese momento. Un grupo de esas células, por factores genéticos que se activan en ese momento, esas células comienzan a transformarse y a migrar a lo que va a ser el futuro ovario, y al mismo tiempo esas células van a dar origen a lo que van a ser los folículos, por decirlo así, que es el estuche, para decirlo de manera simplificada, es el estuche donde se va a producir el óvulo, que a partir de la pubertad de esa hembra, una vez que nazca, cuando alcance la pubertad, en ese momento va a comenzar entonces toda la actividad cíclica reproductiva, y en cada ciclo estral
de conseguirse el ambiente hormonal adecuado, se producirá un óvulo, que es el gameto femenino que aporta la hembra para generar un nuevo individuo. Pero resulta que todos los folículos, similar a lo que ocurre en el humano, todos los folículos que se producen o que va a tener ese ovario para producir, para estimular esa síntesis de un óvulo a partir de la pubertad, todos son seleccionados, o perdón, o mejor dicho, todos son producidos durante esos primeros 110 días de gestación. Entonces, lo que estos investigadores evaluaron era cómo un efecto nutricional impactaba esa folículogénesis y que se veía era el impacto de ese factor era en la vida adulta, pero no del animal, en este caso en que se hacía el manejo nutricional, sino en el de la cría. Bien, ¿qué hicieron estos investigadores? Pues ellos tomaron un grupo de vacas, en este caso eran vacas de leche, y las sincronizaron, ¿okay? Para que todas quedaran o todas concibieran en el mismo momento. Una vez que lograron la concepción de manera efectiva, comenzaron, entonces fueron separadas en dos grupos de vacas, en dos grupos de animales, en el cual uno de los grupos recibía todos los nutrientes que sus requerimientos nutricionales a través de pues, la valoración, a través de las tablas nutricionales decía que debían aportarse, y otro grupo de vacas sufrieron lo que se conoce como una restricción nutricional. Ahora, la restricción nutricional solo fue durante los primeros 110 días de gestación de esas vacas. Es decir, el grupo control recibía toda la cantidad de energía que requerían esas vacas según las tablas de requerimientos nutricionales, y el otro grupo de vacas que también habían concebido, entonces se le restringía el requerimiento nutricional de, en este caso, de un nutriente en particular, energía. Solo se le daba el 60% de los requerimientos energéticos. Una vez que llegaban a ese día 110 de gestación, entonces ambos grupos eran tratados exactamente igual desde el punto de vista nutricional y de manejo, y una vez que esos animales ocurría el parto, las crías eran tratadas exactamente igual durante todo el periodo de evaluación. Ellos evaluaron varios indicadores. El que yo les traigo a continuación es este, que es bien interesante, que son los llamados folículos antrales. Desde el punto de vista práctico, para que me entiendan, son aquellos folículos que si hacemos una evaluación ovárica, por ejemplo, por ultrasonido, podemos identificarlos como aquellos folículos que tienen un tamaño igual o superior a los 3 milímetros. Ese fue el indicador que ellos evaluaron. ¿Y qué encontraron? Recuerden lo que les dije, la restricción nutricional fue solo durante esos primeros 110 días que está ocurriendo esa migración y transformación de esas células pluripotenciales en las células foliculares o en esa transformación de esos folículos que luego van a dar origen al óvulo. Y lo que ellos encontraron fue que los animales que sufrieron restricción, o las hijas de las vacas que sufrieron esa restricción nutricional en ese lapso de tiempo, no importa el manejo que se hizo a partir de ese momento de la vaca, del resto del periodo de gestación o luego que los animales nacían, siempre esos animales tuvieron una menor cantidad de folículos durante toda la etapa que se hizo la evaluación. Y la importancia de esto, ¿cuál es? Que en la medida que menos folículos antrales hay a nivel ovárico, entonces la probabilidad de preñez se reduce. ¿Por qué? Porque si recordamos sobre cómo funciona la ovulación en la hembra bovina, siempre que comienza un ciclo estral para generar un óvulo, se recluta una serie de folículos, y mientras más folículos se recluten, mayor probabilidad hay que uno de esos folículos alcance el tamaño necesario y el ambiente hormonal adecuado para poder ovular. Obviamente, mientras más folículos tengas en cada onda de crecimiento folicular, mayor probabilidad tienes que ese folículo finalmente alcance la ovulación. Por eso, en la medida que más folículos de este tipo tengamos, mayor probabilidad de preñez tenemos. Y fíjense que aquí el efecto no importa lo que se hizo después que el animal nació. Este fue un efecto generado durante la etapa fetal del animal. Y esto fue lo que por primera vez yo conocí como, o ese efecto de programación fetal, que es el motivo de la conferencia de hoy. También lo pueden conseguir, algunos autores lo llaman como programación del desarrollo o programación del desarrollo fetal. Y básicamente lo que hacemos o lo que se define como programación fetal es que hacemos un reto específico, lo que se considera ambiental, en este caso hablamos del punto de vista nutricional, que afecta durante una etapa crítica de ese desarrollo fetal, pero que tiene repercusión en la vida
adulta en animal. Ya les mostré un ejemplo como era el caso de la foliculogénesis. Eso ocurre durante la etapa fetal, pero la actividad ovulatoria va a ocurrir no cuando el animal nace, sino a partir desde la pubertad. Lo que está ocurriendo es que hay genes que se están activando durante la etapa fetal, pero su expresión ocurre en un momento de la etapa adulta. Entonces, las evaluaciones, y esto viene mucho con énfasis sobre todo en estudios en humanos, cómo esos factores, y en este caso factores nutricionales, cómo los podemos manejar de manera de suprimir o activar algunos genes en momentos críticos del desarrollo fetal para tener un impacto durante la vida adulta del animal. Bien, entonces, 2 años después, en el año 2014, tuvimos la oportunidad de asistir al Simposio de Nutrición de Rumiantes de la Universidad de Florida. Y el día anterior, al inicio del simposio, participamos en una reunión técnica en el Instituto de Ciencia Animal de esa universidad y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el doctor Thatcher, quien yo diría que es una de las personas uno de los fisiólogos más famosos pionero en trabajos de lo que tiene que ver con reproducción bovina y principalmente con este tema, con la interacción nutrición-reproducción. Un equipo que hoy en día está liderado por el doctor Santos, pero en que en sus inicios fue liderado por el doctor William Thatcher. Y en esa oportunidad, cuando nos reunimos con él, fue donde vi la primera vez este tipo de trabajo. El trabajo de Evans ya mencionó que esa restricción nutricional también de energía, también ellos hipotetizaron que también podría deberse a efectos con los ácidos grasos esenciales. Este grupo de la Universidad de Florida comenzó a realizar ese tipo de trabajo, evaluando ya no el impacto de reducción de energía en etapas del desarrollo fetal, sino ya específicamente de este tipo de ácidos grasos. Entonces aquí le traigo un resumen de uno de los trabajos que amablemente tuvimos la oportunidad de discutir con el doctor Thatcher, y básicamente lo que ellos hicieron fue que tomaron un grupo de vacas que estaban preñadas y las dividieron en 3 grupos, un grupo llamado control, un grupo que llamaremos alimentado con grasa inerte saturada y el otro grupo que estaba siendo alimentado con lo que llamaremos, ácidos grasos esenciales. Particularmente el ácido graso esencial que ellos evaluaron es el ácido graso conocido como linoleico o omega 6. Bien, ¿qué hicieron ellos? Durante los últimos 45 días de gestación, suplementaron estos animales, los que recibieron el tratamiento con las fuentes de grasa, a un nivel de 2% del consumo de materia seca. Y luego que esas vacas parían, las crías provenientes de esos animales fueron separados en 2 grupos. Un grupo recibía un sustituto lácteo con una cantidad que los que ellos ya determinaron como una cantidad baja de linoleico, de ese ácido graso, y otro grupo que recibía lo que ellos llamaron un grupo de alta cantidad de ácido graso, en este caso de linoleico. Y ese sustituto lácteo se suministró durante 30 días. Una vez transcurrido ese tiempo, los animales fueron tratados exactamente igual con la misma dieta hasta que se evaluó lo que fue su desempeño productivo durante la primera lactancia de esas hembras, de las hembras que obviamente que participaron en este ensayo. Entonces, para resumirles, antes de parir, las madres consumían entonces los suplementos, unas vacas no recibían ningún tipo de suplemento y otro grupo de vacas recibían 2 tipos de suplemento donde la diferencia, estas dietas es lo que se conoce como isoenergéticas, es decir, ambas dietas aportaban el mismo nivel de energía, la diferencia era que una de esas dietas tenía mayor contenido de estos ácidos grasos esenciales. Luego que nacían, se les daba sustituto lácteo a un grupo con bajo nivel de linoleico, a otro grupo con alto nivel de linoleico, y dentro de las variables evaluadas fue la producción de leche de esas crías cuando llegaron a su primera lactancia. ¿Y qué encontraron como principal conclusión de este trabajo? Que las hembras, que sus madres las crías, que sus madres habían consumido ácidos grasos esenciales durante final de la gestación y que habían consumido sustituto lácteo durante esos primeros 30 días después del nacimiento, habían producido 2.200 kilos de leche adicionales en esa primera lactancia, a diferencia de estas crías que sus madres no habían consumido ningún tipo de suplemento y tampoco en el sustituto lácteo. Y en comparación, este grupo, en comparación con el grupo de saturados, también mostró un mejor desempeño. Y recuerden que aquí la diferencia entre estos 2 grupos era el aporte o el perfil, el mayor contenido de ácidos grasos esenciales. Lo que quiere decir esto es que las diferencias que se encontraron entre estos 2 grupos, como pueden ver aquí en los números,
alrededor de 400 litros de leche más por lactancia, eran debido a efectos específicos de estos ácidos grasos, pero en momentos críticos del desarrollo. ¿Y por qué durante esta etapa? ¿Por qué durante el final de la gestación y durante los primeros 30 días? Porque ahí está ocurriendo, similar a lo que vimos con la folículogénesis, en ese momento está ocurriendo la migración de las células que van a dar origen a las células del epitelio galactóforo de la glándula mamaria, donde se va a sintetizar la leche. Entonces, la teoría de ellos es que esos ácidos grasos, si se suministran en ese momento, pueden activar genes que se van a expresar en la vida adulta, generando una mayor respuesta productiva. Tradicionalmente, o quizás ya sabíamos que desde el mismo grupo había demostrado desde inicios de la década del 2000 que el colocar estos ácidos grasos en la dieta de las hembras daba efectos positivos, particularmente en el componente reproductivo, bien sea directamente sobre el ovario o a nivel uterino, estimulando la síntesis de hormonas. Y esto era una de las principales razones. Ya estos nuevos trabajos mostraban que ya no solo se afectaba a la mamá, por decirlo así, a la hembra, a la madre que estaba recibiendo la suplementación, sino que si se suplementaba en movimientos críticos del desarrollo fetal, yo podía estar afectando el desempeño de esa cría en la edad adulta. Bien interesante o bien importante es que el embrión tiene un requerimiento de ácidos grasos esenciales para poder conectarse con la madre durante la etapa de desarrollo embrionario. Si recordamos brevemente, cuando se concibe un embrión, cuando se unen los gametos, ese embrión debe viajar del sitio de la concepción hasta el cuerno uterino de la vaca donde se va a implantar. Y para que ocurra una implantación efectiva, tienen que ocurrir una serie de procesos dentro de los cuales está el desarrollo de los tejidos placentarios y el desarrollo de vasos sanguíneos para que ocurra el intercambio de nutrientes, de oxígeno, de factores de crecimiento entre la madre y el embrión. Antes de eso, el embrión subsiste a través de secreciones que va haciendo el útero en la medida que el embrión va viajando. Esto puede tomar entre 18 a 22 días entre el momento de la concepción y el momento que el embrión efectivamente se implanta. Y diversos trabajos han demostrado que para el caso de una implantación efectiva, sobre todo del desarrollo de esos vasos sanguíneos, los ácidos grasos esenciales tienen un efecto directo sobre el tejido embrionario. Ellos pueden entrar directamente sobre el embrión, llegar al núcleo y activar unos genes. Y esos genes generan unas proteínas que estimulan a que el embrión produzca más vasos sanguíneos. Y si produce más vasos sanguíneos, en el momento que él logre conectarse con el tejido uterino, con ese endometrio mamario, entonces mientras más vasos sanguíneos, mayor intercambio de nutrientes, mayor intercambio de factores de crecimiento, y eso promueve una implantación efectiva. Por eso muchos trabajos y muchos protocolos reproductivos desde el punto de vista nutricional recomiendan en momentos de etapas iniciales del desarrollo embrionario suplementar o incorporar en la dieta de las madres esos ácidos grasos esenciales. En bovinos los trabajos son más recientes y podemos ver que diversos trabajos han demostrado que cuando el embrión comienza a crecer, desde que se concibe hasta que llega al momento de la implantación, él tiene que crecer. Y ese crecimiento implica el uso de algunos nutrientes, los cuales cuando se han evaluado han encontrado que de los nutrientes que más utiliza el embrión para su crecimiento son estos ácidos grasos esenciales, duplicando el contenido o la secreción, tanto el útero como la utilización por parte de los embriones bovinos. Y así, algunos trabajos han encontrado que cuando la diferencia, por ejemplo, desde el punto de vista entre lo que encontramos en la secreción uterina en una hembra que queda preñada versus una hembra que no queda gestante, es que las hembras que quedan preñadas en las secreciones uterinas secretan 50% más de un ácido graso tipo omega 6, conocido como el ácido graso araquidónico, versus aquellas vacas que no quedan preñadas. Entonces, esto demuestra que cuando el embrión llega al útero, cuando en ese momento el embrión tiene un requerimiento de este tipo de nutrientes para poder crecer. De esta manera, otros trabajos han encontrado que cuando el embrión, para poder implantarse efectivamente, él tiene que alcanzar un tamaño que va desde micras en el momento de la concepción hasta un tamaño promedio que va entre 20 a 60 milímetros. Y es lo que se conoce como embrión filamentoso, donde él pasa de una forma redonda inicialmente en el momento de la concepción a una forma alargada. Y tiene sentido porque esto permitiría
una mayor superficie de contacto para adherirse y tener contacto con el tejido materno y mejorar el intercambio de nutrientes. Cuando se ha estudiado qué promueve o cuáles son las sustancias que promueven ese desarrollo embrionario, han encontrado que muchas de esas sustancias son derivadas de los ácidos grasos esenciales tipo omega 6. Y así podemos ver que hay sustancias o derivados de este tipo de ácidos grasos que incrementan su concentración en las secreciones uterinas casi hasta 10 veces en comparación con las vacas que no quedan preñadas. Y esta es la manera que lleva a concluir a los investigadores que hay un requerimiento del embrión por este tipo de nutrientes. De la misma manera, cuando se estudia qué cambio sufre el endometrio, vemos que el endometrio, alrededor del día 15 posovulación, que coincide más o menos con el día, puede ocurrir con el día 14 de posconcepción, es decir, ya el embrión se encuentra acercándose hacia el endometrio, hacia el útero, hacia el cuerno uterino, donde se va a implantar. Las evaluaciones han mostrado que ese tejido uterino, hacia el día 15, aumenta la concentración de gotas lipídicas en el endometrio. Y la razón de esto es que al aumentar esa concentración de gotas lipídicas, se permite hacer esa secreción hacia la luz del útero, con esa lo que llamamos esa leche uterina, se secreta y eso permite entonces que el embrión pueda tomar, en caso de estar presente, esos ácidos grasos poliinsaturados y ellos pueden llegar al núcleo. Ya vimos que pueden activar factores de crecimiento para estimular el desarrollo de los vasos sanguíneos, pero otras cosas que hacen es que pueden llegar y activar sustancias que tienen que ver directamente ya no solo con el desempeño del embrión en ese momento, sino con esto que hablamos de programación fetal. Y una de esas sustancias es esta que vemos aquí resaltada en rojo, en la parte derecha de sus pantallas, que es el receptor de activación de peroxisomas gamma. Es un nombre un poco complicado, veámoslo así, este par gamma que está aquí es uno de los factores que más tiene implicación en lo que hablamos en programación fetal y que vamos a ver más adelante. Lo importante es entonces que cuando aumenta las concentraciones de progesterona por parte del ovario, eso estimula la secreción de ácidos grasos hacia la luz uterina y en caso de haber ácidos grasos poliinsaturados como son los esenciales tipo omega 6, ellos pueden llegar directamente al núcleo y activar genes, la expresión de factores que activan genes que tienen que ver con la expresión en la vida adulta de los animales. Por eso, hay varias maneras como se puede, a través del manejo de este tipo de nutrientes, mejorar la preñez o los indicadores relacionados con la eficiencia reproductiva, tanto en ganado de carne como en ganado de leche. Bien sea directamente a nivel uterino o a nivel del ovario, en el caso de la madre, o en el embrión, activando algunos factores de crecimiento que estimulan esa implantación embrionaria de manera exitosa. Ok, hasta este punto hemos visto todo lo relacionado con los efectos que está ocurriendo en ese momento. Vimos algo referente a programación fetal, como era la foliculogénesis, pero no directamente con el efecto de los ácidos grasos esenciales. En este año, en el mes de agosto, tuve la oportunidad de participar en el 4º Congreso de Nutrición para hembras de ganado de carne. Y aquí el grupo de investigación de la Universidad de Texas presentó unos trabajos hechos en Brasil, bien interesantes relacionados con este efecto de programación fetal. ¿Qué hicieron estos investigadores? Ellos tomaron vacas y las suplementaron en el último trimestre de gestación, es decir, a partir del 6º mes comenzaba la suplementación con, vamos a ver más adelante, utilizando 2 fuentes de grasa de manera que las dietas fueran isoenergéticas, pero la única diferencia fue el perfil de ácidos grasos esenciales, en particular ácidos grasos tipo omega 6. Esa suplementación llegaba hasta el parto y luego del parto las crías eran manejadas de la misma manera y nunca volvieron a recibir suplementación con este tipo de nutrientes. La suplementación solo se dio en el último trimestre y sobre las madres. Por eso los investigadores mencionan que los resultados que ellos obtienen en las crías son debidos a programación fetal a efectos de estos ácidos grasos y no por consumo de energía o grasa adicional, ya que las dietas eran isoenergéticas. Entonces, suplementaban a las madres durante ese periodo de tiempo. Una vez que parían, suspendían la suplementación, las crías permanecían con su madre hasta el momento del destete a los 7 meses. Una vez destetados, pasaban a un periodo de preacondicionamiento de alrededor de 45 días antes de ingresar al feedlot y de ahí eran mantenidos hasta el momento del
beneficio. Aquí les estoy mostrando lo que era la dieta de esas madres, donde la única diferencia era la fuente de grasa utilizada. ¿Okay? Y lo importante a detallar aquí es que para hacer las dietas isoenergéticas utilizaron una fuente de grasa de palma que ellos llaman saturada a razón de 200 gramos por animal por día, pero fíjense que en el caso de los animales que recibieron la suplementación con ácidos grasos esenciales, para aportar el mismo contenido de energía solo utilizaron 100 gramos. Y la razón es que a nivel intestinal los ácidos grasos esenciales son más digestibles que los ácidos grasos saturados. Por esto se requieren dosis menores para aportar el mismo contenido de energía. Entonces, estas dietas aportaban el mismo nivel de energía y adicionalmente este grupo aportaba una alta concentración de ácidos grasos omega 6. Entonces, para evaluar o verificar, obviamente aquí los suministran a través de un tipo de fuentes que se conocen como grasas inertes o grasas sobrepasantes, y esto es porque los ácidos grasos esenciales o poliinsaturados, si no se protegen de la acción ruminal, se hidrogenan o se saturan y se perdería ese efecto. Entonces, se suministra de manera protegida, y lo otro que realizan los investigadores para verificar que realmente lo que se colocó en la dieta llegó a nivel del animal es que entonces a nivel plasmático evalúan la concentración de estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos son esenciales. Eso quiere decir que el animal los requiere para diversos procesos en el cuerpo, pero no los produce. Por eso, la única fuente o la única manera que aumente sus concentraciones en el plasma es a través de la dieta. Entonces, fíjense que ellos pudieron verificar que los animales que recibían en los ácidos grasos esenciales protegidos, realmente esos ácidos grasos, si llegaban a los tejidos, pues aumentaban sus concentraciones plasmáticas, en comparación con el grupo control, que ojo, ese grupo control sí recibía grasa, lo que no estaba recibiendo era una grasa con el mismo perfil lipídico. Ya en trabajos anteriores, este mismo grupo de investigación había encontrado que si en el plasma aumentaba la concentración de estos ácidos grasos, este linoleico, por ejemplo, omega 6, gracias a la suplementación con estas grasas ricas en ese tipo de nutriente, eso aumentaba la concentración en otros tejidos como el endometrio o el cuerpo lúteo, en comparación con las vacas que no recibían esa suplementación. Y como vimos anteriormente, al haber mayor contenido en el plasma, también era factible que a nivel del concepto, en sus etapas iniciales, cuando comenzaba el desarrollo del concepto hacia el embrión, también aumentaba la concentración de derivados de este ácido graso, como es el ácido graso araquidónico, a nivel de los tejidos del concepto. Asimismo, encontraban que ellos también, este mismo grupo de investigación, similar a lo que ocurrió en ganado de leche, estos trabajos son en ganado de carne, encontraron que los embriones provenientes de las vacas que comían ese tipo de suplementación eran embriones más grandes, similar a lo que vimos con el caso de las vacas lecheras, y básicamente esto se debía a la síntesis de factores, no era un tema solo de tema de energía, sino a la producción de proteínas o de algunas hormonas relacionadas con la implantación y el crecimiento embrionario temprano. Entonces, este grupo de investigación reportó, similar a lo que se había visto en ganado de leche, en un trabajo en el mismo año 2021, que el suplementar con ácidos grasos esenciales mejora el desempeño reproductivo de la madre suplementada. Y es lo que vemos aquí. Las hembras que recibieron omega 6 en comparación con los animales que no recibieron ningún tipo de grasa, incrementaron la tasa de preñez en un 25.6% adicional. Y en comparación de las vacas que recibieron la grasa de omega 6, en comparación con la grasa de palma, incrementaron la tasa de preñez en un 21.5%. Estos animales recibían más energía que estos animales, pero estos, a pesar de que tenían el mismo contenido de energía que de palma, la diferencia es que estos incorporaban ácidos grasos omega 6. No había, habiendo un efecto o respuesta en la hembra, y lo mismo se encontró en la cría. La cría expresó mayor contenido de factores relacionados con hormonas para la implantación embrionaria y con el crecimiento temprano del concepto. Ahora, lo que es directamente programación fetal o lo relacionado con programación fetal tiene que ver con lo que se encontró cuando esas crías llegaron al feedlot. Si recuerdan, las hembras solo comieron la suplementación al final de los últimos 3 meses de la gestación. Cuando esos animales llegaban al feedlot, alrededor de 9 meses después de haber nacido, nunca esas crías estuvieron expuestas a los ácidos grasos esenciales.
Y estos investigadores, uno de los problemas que generalmente se encuentra cuando los animales entran en los feedlots es que producto del cambio, del efecto del destete, de la reagrupación y del cambio de dieta, estos animales tienden a sufrir un alto estrés que produce que la incidencia de enfermedades respiratorias, generalmente los primeros de 10 a 15 días que ingresan al feedlot, se aumenta. Y estos investigadores encontraron que las crías que provenían de las hembras suplementadas con omega 6, con las madres, no las crías, sino las madres suplementadas en la etapa de gestación, presentaron una menor incidencia con respecto a las crías que provenían de las madres no suplementadas con ácidos grasos esenciales, pero sí con grasas saturadas, lo que indica que la diferencia que se encontró en la incidencia de esta enfermedad, de estas enfermedades respiratorias, se debía a efectos específicos de estos ácidos grasos omega 6 sobre probablemente la activación de genes relacionados con regulación de la inmunidad durante esa etapa final de la gestación en la cría. Y eso es, por definición, entonces lo que estamos hablando de programación fetal. Adicionalmente, estos investigadores reportaron que el momento del nacimiento, las crías que provenían de las vacas que recibieron suplementación con omega 6 presentaron una mayor concentración de inmunoglobulina G, que forma parte de ese componente de inmunidad pasiva que la madre le transfiere a la cría en el calostro para darle defensas. Recuerden que cuando la cría nace, su sistema inmunológico aún no se encuentra lo suficientemente maduro para defender a la cría, entonces se requiere que la madre le transfiera algunos factores de protección y dentro de esos factores tenemos la inmunoglobulina G. Entonces, aunque los investigadores no pudieron concluir que este efecto desde el momento del nacimiento sea el que explique esto, ellos atribuían que probablemente tuviera que ver con una mayor capacidad inmunológica del animal y adicionalmente activación de genes relacionados con el componente inmunológico. Otro hallazgo importante fue que de los animales que sufrieron enfermedades respiratorias, cuando fueron tratados, la cantidad de animales que requirieron tratamiento fue mucho menor en las crías que provenían de las hembras que habían recibido la suplementación con ácidos grasos omega 6 y la necesidad de repetir tratamientos se redujo alrededor de un 71%. Y recuerden que todos estos datos que están viendo aquí son con diferencias estadísticamente significativas. Ellos atribuyen esta diferencia a una mayor capacidad de respuesta del sistema inmunológico desde el cual recibió o que se explica por un proceso de programación fetal realizado durante el final de la gestación de las hembras. Esto se había visto de manera similar en hembras en años anteriores, en las hembras que recibían la suplementación, ya que se sabe que el omega 6 o los ácidos grasos omega 6 son pilares fundamentales para la síntesis de factores de interleuquinas relacionadas con la respuesta inmunológica. Y así las hembras que reciben este tipo de suplementación siempre muestran una mejor respuesta a los tratamientos, particularmente con las enfermedades del posparto temprano, las enfermedades infecciosas como metritis, problemas de laminitis o mastitis, ¿ok? Necesitando, obviamente, habiendo mejores respuestas a los tratamientos y una menor necesidad de repetir tratamientos en las vacas que reciben este tipo de suplementación. Y ya para ir, pues, cerrando este tema que vine a compartir la tarde de hoy con ustedes, quizás el hallazgo más interesante, si recuerdan, esto fue en un simposio de nutrición de ganado de carne y obviamente el desempeño de las crías al final se evalúa con su respuesta productiva en el feedlot, todo lo que tiene que ver con ganancia de peso, capacidad de marmoleo, rendimiento en canal, etcétera, etcétera. Para entender más o menos, para entender de manera mejor lo que les estoy hablando de programación fetal, les voy a hacer un breve recuento de cómo ocurre la síntesis de dos tejidos cruciales en la evaluación o en la ganancia de peso del ganado de carne. Uno es el tejido muscular y el otro es el tejido adiposo, particularmente el tejido adiposo intramuscular, que es el responsable del marmoleo en la etapa de finalización o de ceba de los animales en la edad adulta, de la edad adulta, perdón. Entonces, desde que un animal se concibe hasta que ocurre el momento de parto, podemos dividir dos etapas del desarrollo de esa nueva vida, desde la etapa embrionaria, que generalmente en el bovino dura alrededor de 45 días promedio, y a partir de ahí, entonces, es lo que se considera la etapa fetal. Entonces, desde el punto de vista de síntesis de tejido,
ocurre una primera síntesis de las células musculares que generalmente ocurre entre el primero y el tercer mes de edad, desde que comienza la etapa embrionaria y se mantiene un poco durante la etapa fetal temprana. Sin embargo, se considera que es de menos intensidad que la que viene luego, ya durante la etapa fetal per se, en la cual hay una mayor síntesis de células musculares. Aquí lo que está ocurriendo es que esas células pluripotenciales, las mismas que le hablé del inicio, que se pueden transformar en células foliculares o células dentro del folículo para generar posteriormente un óvulo, también dependiendo de ciertas señales y cierta activación de genes, se pueden transformar en células musculares. Y en este momento se van a producir todas las células musculares que el animal va a tener en su edad adulta. Con esto no quiero decir que el animal no va a producir más células musculares. Él sí va a producir células musculares en la edad adulta, pero como reemplazo de las que ya tenía, no va a producir nuevas. Y lo que ocurre luego, que ya comienza en la etapa fetal, a partir del sexto mes en adelante, es que las células musculares que se produjeron comienzan a hipertrofiarse. Entonces, aquí aumentamos el número de células musculares y lo que ocurre luego de esa síntesis de esas células es la hipertrofia de esas fibras musculares. Y eso también es lo que buscamos cuando el animal está creciendo. Hipertrofia de las fibras musculares, o lo que puede hacer un atleta o un fisicoculturista cuando hace ejercicio. Generalmente lo que está haciendo es hipertrofia de las células musculares. Entonces, por eso es muy importante durante estas etapas fetales hacer los manejos adecuados del ambiente materno, por decirlo así, en este caso del ambiente que rodea esa expresión de genes, dentro del cual la nutrición es uno de esos factores, porque cualquier factor que provoque reducción de este efecto, a pesar de que podamos hacer hipertrofia posterior, si en este momento no ocurrió la transformación de esas células pluripotenciales en células musculares, se va a ver reducida la capacidad muscular del animal en la vida adulta. Lo mismo ocurre con el tejido adiposo que se produce, o lo que llamamos para el marmoleo del animal. Ese tejido adiposo comienza a producirse desde el quinto mes, alcanzando su pico de producción alrededor del parto. Y estos son las células grasas que se van a incorporar dentro del músculo y son las que se van a hipertrofiar, son las que van a almacenar esa grasa en la etapa de finalización, a partir generalmente de los 350 kilos de peso, cuando comienza el efecto de marmoleo del animal. Ahí lo que está ocurriendo no es síntesis de células grasas nuevas, lo que está ocurriendo es el llenado o la hipertrofia de esas células grasas. Pero el desarrollo de esas células grasas vamos a ver que ocurre en las etapas iniciales. Por eso es importante afectar o conocer qué factores afectan aquí, porque yo puedo hacer programación. Es decir, si yo incremento el número de células adiposas en este momento, mayor capacidad de almacenamiento de grasa va a tener ese animal en la etapa de finalización. Y sabemos que ese marmoleo tiene un impacto en todo lo que es rendimiento en canal y calidad de las propiedades organolépticas como jugosidad, terneza, sabor, que tiene tan buscadas desde el punto de vista para los mercados hoy en día en el mundo. ¿Okay? Todas estas etapas son afectadas por restricciones nutricionales. Así como vimos que la restricción nutricional podía afectar el desempeño reproductivo de la cría adulta, lo mismo ocurre exactamente con el desarrollo de estos tejidos. En lo que nos compete hoy, trabajos recientes han demostrado que los ácidos grasos omega 6 tienen un impacto directo sobre la adipogénesis durante esta etapa. Si el feto recibe, y la única manera de suplementar al feto en este momento es, o la más fácil y más económica, es a través de suplementar a la madre, no solo vamos a tener los efectos que tiene eso en la madre, sino que vamos a activar, o es posible activar, genes que promuevan esta síntesis de células grasas dentro del músculo para que cuando el animal llega a la etapa adulta tenga mayor capacidad de marmoleo. ¿Por qué llegan a la conclusión estos investigadores? Porque han encontrado que los ácidos grasos omega 6 estimulan la expresión de este mismo factor. No sé si lo recuerdan, se los presenté hace un rato cuando hablamos de que este factor era el mismo que activaba ese crecimiento e implantación del embrión y activación de algunos factores para que el embrión se implante. Pues resulta que este mismo factor favorece la adipogénesis durante esta etapa. Entonces, para estimular la síntesis de este factor,
se recomienda o los investigadores han encontrado que colocar en la dieta de la hembra para que así llegue al feto ácido graso linoleico estimula esa síntesis de ese par gamma y ese par gamma puede favorecer la síntesis de tejido adiposo. Para que comprendamos bien, lo que ocurre es que la expresión tiene que ser en este momento para permitir que las células pluripotenciales se transformen en células adiposas en este momento. Porque luego de los 250 días de vida, ya vemos, hay una reducción drástica o ya se agotan o se reducen a una mínima expresión las células pluripotenciales y a partir de aquí ya no hay o hay una transformación muy poca de estas células pluripotenciales a células adiposas. Entonces ya no importa lo que hagamos luego del destete, fíjense que el trabajo habría que hacerlo al comenzar desde la etapa al final de la gestación con una máxima actividad alrededor del parto. Y esto puede ser manejado a través de suplementación de ¿qué? De la cría, pero no solo de la cría, que la podemos suplementar después del parto, sino que podemos trabajar previo al parto con suplementación a través de la madre. Entonces, estas explicaciones que les di ahorita es la que utilizan los autores para explicar cómo estas crías que nunca recibieron ácidos grasos esenciales, sino que las recibieron su madre en ese momento, y a pesar de haber sido tratadas exactamente igual en los mismos factores y nutricionalmente después que nacieron, estas crías presentaron ventajas en todos los indicadores utilizados para productividad en el caso de los animales de feedlot. Y la única diferencia en el manejo que hubo aquí fue que sus madres fueron suplementadas durante esa etapa crucial del desarrollo fetal de esos tejidos, tanto muscular como tejido adiposo. Entonces, ya habíamos visto en trabajos anteriores que si yo suplemento a los animales durante la etapa de finalización, yo puedo obtener respuestas sobre estos mismos indicadores, sobre marmoleo, sobre peso, sobre ganancia de peso, sobre rendimiento en canal y sobre área muscular. Por efectos de suplementación. Y estos eran los mismos trabajos que ellos mismos habían encontrado y habían mostrado en casos anteriores. Lo que estamos viendo ahora es que yo puedo, haciendo suplementación de la madre, potenciar aún más la capacidad de ese animal de responder a la suplementación cuando llega a la etapa de finalización. Y eso es lo que estamos buscando o que hoy en día persigue la industria a través de hacernos más eficientes, sobre todo para mitigar el impacto que tienen las ineficiencias, sobre todo en el tema bien discutido que está hoy en día muy en moda, inclusive en la última conferencia que hubo sobre el cambio climático con la emisión de gases de efecto invernadero, porque mientras mayor capacidad tengan nuestros animales de fijar nutrientes en los tejidos, de punto de vista de tejido productivo o utilizable para nosotros, menos emisión de esos gases hay al ambiente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya para ir concluyendo esta presentación, pues ya sabíamos o les estoy reforzando que suplementaciones con ácidos grasos omega 6 protegidos, sabíamos que mejoraba la eficiencia reproductiva tanto de vacas de leche como de vacas de carne y era una de las principales razones de su incorporación en la dieta de este grupo de animales. Adicionalmente, sabemos que si esas hembras son sometidas a manejos reproductivos que involucran transferencias embrionarias, programas de sincronización, estos ácidos grasos pueden contribuir notablemente a la reducción de la mortalidad embrionaria, bien sea preparando mejor el útero o el ovario para efectos de síntesis de hormonas o de compuestos necesarios por el embrión o por efectos directos con el embrión, como vimos es su crecimiento o su capacidad de unirse a el útero. Lo más reciente es que, y base con estos resultados, es que suplementar con ácidos grasos protegidos durante el final de la gestación, al menos entre 45 a 30 días antes del parto, promueve la diferenciación de tejidos, mejorando la salud y la actividad productiva de la descendencia. Las dosis, todavía hay mucha discusión en cuanto a esto. Vimos que la mayoría de los resultados se obtienen con dosis que van entre 100 a 200 gramos por día de suplementos que tengan alto contenido de ácidos grasos esenciales. Me imagino que en el caso de aquellos que no los tengan, pues habrá que utilizar dosis mayores porque lo que se requiere es lograr colocar en los tejidos animales la presencia de este tipo de ácidos grasos esenciales. Y finalmente, el uso de grasas pues, inertes enriquecidas con este tipo de nutrientes nobles o nutrientes esenciales es una estrategia nutricional que permite mejorar la eficiencia de los sistemas de producción, particularmente en animales a pastoreo, donde hay una necesidad enorme de incrementar la eficiencia
de la utilización de estos recursos abundantes en nuestros ecosistemas. Entonces, hasta aquí es la información que traía la tarde de hoy para compartir con ustedes. Les agradezco enormemente el espacio nuevamente y su tiempo. Espero que haya sido de utilidad la información y les recuerdo que parte de esta información más adelante va a ser, recibirán las notificaciones respectivas, va a ser colocada, esta charla está siendo grabada y va a ser colocada en la página web que ven aquí, www.tecnigrasas.com, y podrán conseguir esta conferencia y otras relacionadas con este tema que pueden consultar en cualquier momento. Entonces, bueno, muchísimas gracias y Santiago, pues dejo abierto para las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Rolando Hernández. Como siempre, su visita en estas charlas son bastante importantes. Su conocimiento y su vasta experiencia nos enriquece. Entonces, gracias por esa valiosa intervención. Bueno, aquí tengo unas preguntas que me llegaron. A ver, yo cuento. Y unas 4 preguntitas más o menos. Ok, aquí tengo una. Es del señor Carlos. Dice, usted habló de los ácidos grasos esenciales. ¿Nos puede ampliar mejor ese tema? Ok. ¿Me oyen? ¿Me oye, Santiago? Sí, fuerte y Ok. claro. Bueno, sí, cuando me refería a los ácidos grasos esenciales, me disculpan si no lo mencioné anteriormente, es todo nutriente esencial por definición es un nutriente que el cuerpo lo requiere, lo necesita porque bien sea forma parte de un tejido, se utiliza para la síntesis de alguna hormona o alguna sustancia necesaria para el cuerpo, y lo importante es que el cuerpo no lo produce. ¿Okay? Hay varios ejemplos de nutrientes esenciales. Uno de esos son, por ejemplo, conocemos los aminoácidos, algunos minerales como el calcio, como el fósforo, como el magnesio, como el hierro, pero en el caso de los lípidos o del componente químico de los lípidos, hay unos ácidos grasos que el cuerpo puede producir y otros que no. Estos que el cuerpo no produce, pero los requiere, son los ácidos grasos esenciales, conocidos así. También son conocidos o llamados como de la familia omega 6 y omega 3, y su esencialidad aparte porque ellos pueden dar origen a sustancias, por ejemplo, como las hormonas, algunas hormonas como las prostaglandinas. Todas las prostaglandinas, que son un grupo hormonal que utiliza el cuerpo para regular diversas funciones, que incluyen la función reproductiva, se originan a partir de ácidos grasos esenciales. Entonces, el cuerpo requiere no solo que los utiliza como por su función nutricional, como puede ser para energía, sino que los utiliza para otras funciones. Por ejemplo, las membranas celulares, el principal ácido graso, por ejemplo, del espermatozoide es un ácido graso esencial conocido como DHA. En el cerebro también los ácidos grasos esenciales forman parte de componentes estructurales de algunas partes del cerebro, del fondo de la retina y así. Pues entonces conseguimos que forman parte o de tejidos o son utilizados para funciones específicas y el cuerpo no los produce. Entonces, por eso tiene que ser aportado en la dieta. Aclarando que para el humano también, o sea, son esenciales para los mamíferos en general. El humano tampoco los produce y debe consumirlos en la dieta. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta. Usted mencionó la biohidrogenación. ¿Nos puede decir de qué se trata ese concepto? Ok. Esto lo dice el señor Simón. Ok, biohidrogenación consiste, es un proceso, se llama biohidrogenación porque ocurre normalmente en el rumen de los rumiantes, valga la redundancia, en el cual los ácidos grasos insaturados, una gran parte, eso varía dependiendo de las condiciones ruminales, pero se estima que entre el 60 al 90% de los ácidos grasos insaturados, que incluye los esenciales que llegan al rumen, se saturan. Entonces se transforman en otro ácido graso y eso es lo que llega al intestino para ser absorbido. Entonces, por eso, y ese proceso se conoce, lo hacen normalmente los microorganismos ruminales y se conoce como biohidrogenación. Es un proceso de transformación de lo insaturado en saturado. Y para que me tengan un ejemplo, por ejemplo, de esa es la manera como toman los aceites que son líquidos a temperatura ambiente y los vuelven en sólidos. Por ejemplo, las margarinas que se comercializan, que ustedes las ven en forma sólida, lo que hacen para hacer ese proceso es tomar aceites insaturados, los biohidrogenan, la mayoría de veces parcialmente, y producen un ácido graso saturado. ¿Cuál es el problema de esto? Que si hay un ácido graso esencial que usted lo está dando en la dieta, ese ácido graso esencial no llega al intestino para ser absorbido, sino que llega un ácido graso
diferente. ¿Ok? Ok. Por acá hay otra pregunta que dice Disculpa, así. Santiago. Sí, Entonces, por eso, para evitar ese problema, para reducir ese problema de biohidrogenación, surgen este tipo de, cuando se va a manejar ácidos grasos esenciales, la recomendación es manejarlos sobrepasantes o inertes. El término, lo que busca mencionar es que lo que se está buscando es que no sean transformados en el rumen, sino que lleguen de esa manera para poder absorberse a nivel intestinal. perfecto. Súper. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice así. En resumen, ¿cuánto tiempo recomienda usted suplementar para tener efectos reproductivos en la hembra bovina? Ok. Vimos que para efectos de programación fetal, sobre todo para la parte de crecimiento de tejido muscular y adipogénico, la recomendación era el último trimestre. Si estamos pensando en foliculogénesis, entonces la parte reproductiva de la hembra, en la hembra adulta, sería los primeros 110 días de gestación. Pero eso está cuando estamos hablando de programación fetal. Cuando hablamos de efectos reproductivos, lo recomendable en la hembra es al menos 2 meses antes de la monta o previo a la monta o previo a cualquier programa de estos de reproducción asistida, ¿okay? Bien sea inseminaciones o transferencias. La explicación cuál es la propuesta cuál es, que si usted consideremos que yo necesito afectar es al ovario y en este caso al óvulo que tenga presente esos nutrientes o el útero esté, todas esas células estén embebidas o tengan disponibilidad de estos nutrientes, de estos ácidos grasos esenciales. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y consideramos que desde el punto de vista nutricional, todo suplemento nuevo debe incorporarse o debe dársele un tiempo de acostumbramiento alrededor de 15 días, entonces pongamos que comenzamos el periodo de acostumbramiento de 15 días, luego el ciclo estral de una hembra bovina dura alrededor de 21 días, entonces para yo tener garantía de que todos los tejidos reproductivos han recibido en cantidad esos ácidos grasos del plasma han logrado ser transferidos al útero o al ovario o al embrión o a la secreción de la leche uterina, entonces consideramos dejar pasar el primer ciclo estral y aprovecharlo en el segundo ciclo estral. Si cada ciclo estral dura 21 días, multiplicamos 21 por 2, porque son 2 ciclos estrales que vamos a trabajar, estamos hablando de 42 días. Si a eso le sumamos los 15 días de acostumbramiento, estamos hablando de 57 días. Por eso la recomendación práctica es al menos 2 meses antes. Sería lo ideal, ¿ok? Para lograr los efectos reproductivos que describimos aquí. Excelente, excelente, excelente. Y tenemos una última pregunta. Dice así, en los procesos de transferencia embrionaria, ¿qué efectos tienen los ácidos grasos esenciales? ¿Me repites la pregunta, Santiago? Disculpa. En los procesos de transferencia embrionaria, ¿qué efectos tienen los ácidos grasos esenciales? Ok. Vimos en los procesos de transferencia embrionaria, generalmente lo que se hace es que se colectan los ovocitos de la hembra, de lo que se llama la hembra donadora, se hace un proceso, un manejo, que generalmente ahí se involucran pues, técnicas de reproducción asistida con lavados uterinos y se involucra el manejo de esas células en medios de cultivo especializados, se llevan a un laboratorio donde se fecundan in vitro y una vez que esos embriones alcanzan, se observa que ocurrió la concepción y que alcanzan un determinado momento del desarrollo embrionario, entonces se pueden congelar para ser utilizados posteriormente o en ese momento se hace la transferencia a lo que llamamos la receptora. ¿Okay? Okay. Si hacemos el proceso como en la transferencia, si estamos considerando que hay una etapa del embrión que va a vivirla en el laboratorio, pues ahí nos vamos a ver limitados en poder hacerle llegar los ácidos grasos esenciales, porque obviamente es distinto cuando él está en los tejidos en vivo de la madre, porque ahí la secreción del útero le va aportando esos nutrientes y se los damos a la madre. Ya en el laboratorio, los medios de cultivo deberían enriquecer los medios de cultivo con ese tipo de ácido graso. Pero lo que sí podemos hacer entonces es en la receptora, preparar a la receptora con un protocolo similar 60 días antes y entonces cuando el embrión llegue va a recibir esa secreción uterina que le va a aportar los ácidos grasos esenciales y pueden contribuir a la implantación, a esa, acuérdate que el embrión, él vive unos días, por decirlo así, a las desbandadas suelto, él tiene que pegarse efectivamente a
al útero. Y para pegarse, él tiene que hacer dos cosas: hacer tejidos nuevos, que son los tejidos placentarios, desarrollar vasos sanguíneos, y vimos que los ácidos grasos tienen un impacto importante ahí. Ojalá, sin el proceso, obviamente, pues si es la misma hembra, cuando no hay efectos de transferencia, sino que es la misma hembra, durante toda la etapa de desarrollo, tanto del óvulo como luego del embrión, todo el ambiente uterino donde él se desarrolla está enriquecido. Sin embargo, cuando hacemos transferencia embrionaria, habría que trabajar sobre la receptor. ¿Ok? Genial. ¿Sí? Y una última pregunta del señor Diego Villa. ¿Cómo se protegen estos ácidos grasos para que sean sobrepasantes? Ok, está bien. Hay diversos procesos descritos para hacerlos. No es fácil, porque dependiendo del proceso requieren ciertas modificaciones químicas, ciertos equipos especializados. Lo que básicamente las dos técnicas principales son lo que se llama el recubrimiento proteico. Lo que se hace es que se toma, en este caso, el ácido graso o el aceite. En este caso, si estamos hablando de estos ácidos grasos esenciales, y se recubre con una recubierta proteica, y luego esa recubierta proteica es tratada con algún compuesto químico o con alguna sustancia o con algún proceso térmico que cambia la configuración de la proteína, evitando que las condiciones del rumen degraden o ataquen ese ácido graso. Eso podríamos decir que es uno de los mecanismos más complejos y generalmente pues no es tan sencillo de hacer. El otro proceso de protección es a través de lo que se llaman las sales cálcicas, mediante el cual esos ácidos grasos se protegen, o se unen a cationes fuertes que hacen que esos ácidos grasos sean insolubles a nivel ruminal, reduciendo entonces el impacto o la posibilidad de que los microorganismos puedan bihidrogenarlos. Esos son los dos procesos principalmente descritos. Ok, bueno, excelente, excelente, qué bueno el aporte. Entonces, bueno, no siendo más, los invito a que ingresen a nuestra página web www.tecnigracias.com y nos dejen sus inquietudes en el chat de WhatsApp. Una vez más, queremos agradecerles a todos su participación y bueno, hasta la próxima oportunidad. Bueno, Bueno, Santiago, muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos los asistentes y espero que nos podamos reunir en una próxima oportunidad.